Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 5. Complicaciones. Arquero de negro. Capítulo 5. Complicaciones. Una vez más me encontré jugando a ese juego infernal llamado Dark Souls. Después de haber perdido cerca de 10.000 almas en Blighttown, descubrí gracias a un crítico, gracias Greyman19, que estaba entrando por una entrada lateral. Cuando comencé a golpearme la cabeza con sangre contra la pared, trato de encontrar una manera de regresar y hacerlo de la manera correcta. Fue entonces cuando recordé que desperté a un dragón no muerto en mi camino hacia la entrada lateral y que me había encerrado con esa maldita cosa. Como necesitaba matar a esa maldita cosa de todos modos, decidí intentar matar dragones. Para resumir, fui envenenado y morí. Resulta que usé todas mis cosas de musgo en flor, no recuerdo el nombre real, en Blighttown y el dragón me mató rápidamente. Entonces, en lugar de luchar frontalmente como suelo hacer, pasé media hora disparándole flechas. Normalmente no uso un arco en los juegos, así que no compro las flechas más fuertes y caras y uso el arco estándar que puedes comprar desde el principio. Entonces, cuando intenté matar al dragón con un palillo que me quitaba unos 10 HP a la vez, me pregunté por qué me molestaba. Entonces recordé, por el botín. El problema fue que al dragón solo se le cayó una escama de dragón y nada más. Joder. Así que comencé a escribir AO nuevamente, con la esperanza de que mi eventual derrame cerebral esperara unos momentos hasta que pudiera calmarme, y lo encontré extrañamente relajante. Así que aquí estoy, enfermo de gripe y muy estresado, escribiendo fanficción. ¿Dónde salió mal mi vida? Bueno, volviendo al tema. Creo que mi mayor problema al escribir una historia es cómo segmentarla en trozos pequeños. Cuando escribo AOP solo quiero saltar directamente a las partes de las patadas y dejar de lado el diálogo aburrido. Incluso cuando sé que el diálogo es más entretenido que las sangrientas escenas de acción, quiero saltarme las conversaciones, los pensamientos y la aburrida trama de la historia. Simplemente tratar de conseguir la cantidad adecuada de batalla para mezclarla con la cantidad adecuada de vida es tan difícil que no puedo empezar a describir la angustia por la que paso para mantener buena la historia. Sin embargo, perseveraré, para ti, los críticos y todas las reseñas encantadoras que dejas. Y por eso escribo este an. 1. El cimitarra usado por Shiro en el capítulo anterior no es Kanzobo Bakuya. Él no los ha visto todavía y no estoy seguro de que lo hará. La razón por la que usó un cimitarra se revela en el capítulo siguiente. 2. Su armadura se construirá lentamente con el tiempo, al igual que su reputación como soldado y guerrero. Ahora es un niño en un pueblo de pescadores con poderes extraños. Incluso si la gente tiene miedo de la magia, no lo toman en serio porque solo ven a un niño con zapatos sucios y ropa rara. Sus espadas también están en camino de evolucionar en cierto sentido. En este momento solo tiene espadas sin nombre y algunos códigos místicos en su esfera de realidad, que aún no conoce, pero eso va a cambiar. 3. Casi no se mencionó a Lia. De hecho, me sentí un poco decepcionado. Al principio ella iba a desempeñar un papel más importante y luego la matarían, pero no quería introducir un OC y dejar que ella obtuviera un papel importante solo para ser asesinada y molestar a los lectores, pero parece que le resté importancia a su papel. Demasiado. Presentarla y matarla en un solo capítulo parece haber hecho que su relevancia fuera irrelevante. Modifícalo. Estoy pensando en actualizar Rote a continuación, solo para eliminar la revisión y el capítulo a medio terminar. La revisión está casi terminada, solo quedan algunos ajustes en la trama, pero el capítulo es con lo único que tengo problemas. Parece que no puedo lograr ningún progreso con eso. Como el bloqueo de un escritor. Bueno, eventualmente se solucionará solo. Por otra parte, actualmente estoy buscando una beta. Desafortunadamente, mi escritura se está viendo afectada por el hecho de que mi lengua materna es el sueco y no el inglés.
El único requisito que tengo para ser mi beta es que hayas escrito una historia propia y seas de un país que tenga el inglés como lengua materna. Nos vemos. Cualquier otro negocio. Lia estaba muerta. Su sobrina, la única familia que le quedaba, estaba muerta. Destrozado por los huargos que había decidido matar antes de que alguien que conocía volviera a sufrir daño. Su sobrina, la que lo había alejado después de su matrimonio con el varón, había sido asesinada protegiendo a su hijo. Su hijo, que había sido desgarrado por la misma bestia que había matado a su madre. Su último pariente, la sobrina que lo había abandonado y lo odiaba, la que recientemente le había hecho pensar que finalmente podrían volver a ser una familia, había sido asesinada el día antes de que ella quedara libre de la maldición de Blackbay y los peligros de los sajones. Rowland, ¿qué vamos a hacer ahora? Sin Lia para explicarle nuestra situación al vizconde, seremos tildados de asesinos antes de que podamos defendernos. Dijo Geoffrey mientras se sentaba en la taberna. Habían llevado a Lia y a su hijo al cobertizo, donde se guardaban todos los cadáveres hasta que se pudiera hacer un ataúd y el sacerdote llamara. Su sobrina era ahora un cadáver porque no había actuado antes. Geoffrey tenía razón. Se suponía que el varón negociaría su permanencia en las tierras del vizconde, pero sin Carlos o su familia para responder por ellos estarían condenados. Si tenían suerte, serían sentenciados a una vida como soldados esclavos, a pasar el resto de sus días luchando por el Señor de la Tierra. Si no había suerte, la ejecución era el castigo normal por el asesinato de nobles. Mereces morir por fallarle a tu familia. ¿Cómo se suponía que iban a sobrevivir a esto ahora? Su plan se había basado en el hecho de que el varón, o su esposa, se verían obligados a ayudarlos, pero no habían tenido en cuenta la posibilidad de que el varón muriera. Incluso si derrotaran a los huargos sin una sola causalidad, morirían sin un noble que explicara su situación. Robin de Blackbay, el único hombre de armas de Blackbay y la única persona cuyo nombre podría reemplazar al del varón, se había ido, en una misión enviada por el duque. Estaban casi muertos, independientemente del éxito del plan. Ah, no lo sé, muchacho. Déjame pensar por un momento. Dijo, su mente era un vórtice giratorio de confusión y culpa. Debería haber hecho algo antes. Contraataca antes y deja que su familia escape de los monstruos del bosque. Monstruos asquerosos. Ahora el varón y su familia estaban muertos y atrapados entre la espada y la pared, entre monstruos y salvajes. Esto fue un maldito desastre. El plan había ido muy bien. Los aldeanos habían decidido ayudar, el muchacho había colocado las trampas para detener a las bestias y finalmente había conseguido algún tipo de contacto con su sobrina separada nuevamente. Porque lo único que no se permitió que sucediera pudo ocurrir justo delante de sus narices. No, espera un poco. El varón aún no estaba muerto. Lia y su hijo estaban muertos, pero el varón seguía vivo, moribundo pero vivo. Geoffrey, trae a los hombres. Diles a las mujeres y a los ancianos, que suban a los botes y se hagan a la mar. Diles que no vayan demasiado lejos, necesitan ver cómo termina la pelea. Rowland le dijo al joven. Geoffrey saltó ante la orden de ladrido y miró fijamente al hombre mayor a quien por alguna razón se le había dado un segundo aire. Claro, pero ¿cómo le vamos a explicar todo esto al vizconde? No lo somos, maldito tonto. El varón sí. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos, así que no voy a dejar que Charles se retire antes de haber desempeñado su papel. El maldito imbécil nos va a ayudar. Incluso si tengo que matarlo yo mismo para que lo haga. Dijo, su voz tenía más filo que en años. Estaba furioso, más que furioso. Estaba hirviendo de rabia y necesitaba usar esa rabia ahora. Charles iba en esos barcos, incluso si Rowland tenía que atarlo y echárselo al hombro como una doncella de leyenda a punto de ser devastada por el héroe. Si Charles iba a actuar como una moza, entonces Rowland iba a tratarlo como tal. Cualquier otro negocio. Caos completo y absoluto. Esa fue la vista que recibió Shirou cuando encontró la guarida de los huargos. Durante su pequeño paseo por el bosque, Shirou había inventado algunas teorías sobre los huargos en general. ¿Por qué se tratarían entre sí como Cara Cortada había tratado a Papá Lobo? ¿Por qué Puppy comería su comida de una manera tan repugnante? ¿Por qué seguían aquí después de 15 años de vida en Bretaña?
Se había preguntado por qué eran tales abominaciones, que incluso Gaia probablemente se horrorizaría ante su comportamiento. Gaia era la conciencia colectiva de todos los seres vivos de la Tierra, excepto los humanos. Entonces, ¿por qué permitir que una especie que era claramente dañina para el medio ambiente viva sin intentar matarla como Gaia intentó matar a los humanos? No había visto ni una sola pizca de evidencia de que Gaia estuviera tratando con las bestias. En otras palabras, los huargos estaban bajo control. ¿Cómo es posible controlar algo tan cruel y malvado? ¿Qué tipo de medida de seguridad tenía Gaia para permitir que los monstruos llamados huargos deambularan libremente, cuando los humanos eran considerados un peligro? Si uno no tenía cuidado, los huargos se apoderarían de la tierra y devorarían todos los seres vivos, sin dejar nada atrás. Shirou no creía que fuera una persona que se ofendiera fácilmente, pero incluso él tenía límites. Gaia había creado monstruos para sacrificar a la humanidad porque consideraba a los humanos una existencia hostil y, sin embargo, no hizo ningún movimiento para exterminar a los huargos. ¿Dónde estaba la justicia en eso? Los huargos no solo tenían malas intenciones, sino que también tenían inteligencia. Era una inteligencia primitiva, pero estaba ahí. Los humanos no tenían ningún mal inherente y gradualmente estaban mejorando en el cuidado de su medio ambiente. En el futuro aprenderían a reciclar y cuidar la naturaleza. ¿Cómo podría Gaia ver a los humanos como enemigos y aún así permitir que existan estos monstruos inmundos? ¿Fue esto intimidación? ¿Estaba Gaia, la voluntad del planeta, intimidando a la humanidad? No quería pensar en ello así, pero no se le ocurría ninguna otra razón. Gaia estaba pasando por alto deliberadamente el daño que los huargos estaban causando a la naturaleza para centrarse en el daño causado a los humanos. ¡Qué injusto! Se sentía como si estuviera de regreso en primer grado y los niños populares enviaban a sus seguidores a molestar a los nerds de la clase. Gaia, el matón más viejo del mundo. Pero Gaia no fue la única que les permitió existir. Alaya era la protectora de la humanidad, la voluntad colectiva de los humanos en todas partes. Seguramente habría tomado alguna medida para erradicar las alimañas que se estaban filtrando de la raza humana. Y aún así no lo había hecho. Tenía 15 años para proteger a los humanos, que vivían en la aldea de Black Bay, y no había señales de que ningún humano con el poder de una contrafuerza viniera a salvar las vidas de Rowland y los demás. ¿Dónde estaba el Counter Guardián responsable de cazar a los huargos? Incluso si todo el continente tuviera colonias de huargos, un solo contraguardián debería tener el poder necesario para matarlos y viajar a Black Bay. Pero el guardián nunca había llegado. Alaya no creía que los huargos fueran una amenaza para la raza humana por alguna razón. Esa era una razón por la que Shirou pensaba que era simplemente una tontería. Incluso si no fueran bestias poderosas como los hombres y lobo, aún representaban una amenaza para la humanidad en su conjunto, ya que se alimentaban de humanos más que de vida silvestre. No cazaban para comer, cazaban para matar. Alaya no debería permitir que tales amenazas potenciales sobrevivan, aunque solo sea para eliminar amenazas futuras de la descendencia. Sin embargo, hasta ahora no había considerado ninguna posibilidad. Ya se había preguntado por qué los lobos podían crecer hasta tamaños tan inmensos, a pesar de la evidente falta de vida silvestre para sustentar grandes poblaciones de grandes depredadores. Eran una paradoja en el ecosistema, algo que debía devorar todo lo que había en la zona y luego trasladarse a otro lugar para repetir el procedimiento, como langostas solo que más grandes y más peligrosas para los seres humanos. La paradoja fue el hecho de que no se mudaron, permanecieron en el mismo lugar durante años y solo se llevaron pequeñas partes de la vida silvestre natural. Según Rowland, no había una sola especie en el área que se hubiera extinguido en los últimos años, y aunque el dueño de la taberna no era la fuente de información más precisa, se podía confiar en que conocía el estado de su propia aldea. Entonces, si ni la vida salvaje ni la aldea estaban siendo sacrificadas por su prana y su carne, ¿qué se comía para mantener el tamaño imposible del huargo? La respuesta, Shirou había descubierto al llegar a la guarida, eran los propios huargos. Incluso ahora, mientras observaba a un huargo negro aplastar el cráneo de uno de los cachorros de papá lobo con sus poderosas mandíbulas, se dio cuenta de que había reflexionado sobre cosas equivocadas relacionadas con las bestias mágicas.
Su dieta no se basaba únicamente en carne. Estaba compuesto ante todo de prana, y la carne era un conducto que transportaba prana. Todas las especies fantasmales podían aprovechar el maná hasta cierto punto, y los wargos literalmente se alimentaban de él. El prana que obtenían al comer de seres vivos era algo que añadían a su dieta habitual. Entonces, ¿cuál fue el resultado cuando la creciente población de wargos estaba extrayendo demasiado maná de la zona? El canibalismo fue el resultado. Cuando Cara Cortada destrozó a Papá Lobo, no había comido mucha carne. Había estado comiendo el prana almacenado dentro de su cuerpo. Cuando solo se comían 2 wargos, el intercambio de prana había sido demasiado pequeño para notarlo. Todo lo que Shiro había podido sentir era que Cara Cortada se estaba volviendo más fuerte al comer. Pero ahora, mientras observaba a una docena de wargos negros que parecían Cara Cortada atacar a un grupo más pequeño de wargos marrones que se parecían a Papá Lobo, incluso un mago de tercera categoría, como él podía sentir el prana que impregnaba el aire. Cada vez que un wargo marrón caía y el wargo negro comenzaba a comer, el aire se llenaba de prana que olía sangre y tierra. Toda la guarida era un gran pozo al que solo se podía acceder por una pendiente. El fondo del pozo estaba lleno de esqueletos, huesos humanos y animales esparcidos por todo el lugar. La pared de roca tenía pequeñas cavernas a lo largo de sus lados, y los wargos que habían logrado derribar a un oponente arrastraban su comida hacia los agujeros que apenas cabían en ellos. Todo el lugar estaba desolado y estéril hasta el punto de que en el suelo ni siquiera crecía pasto ni malezas. El maná que había sido la fuente de alimento para las especies fantasmales había sido absorbido hasta el punto de que la flora no podía prosperar. Se sentía menos como un lugar natural y más como un cementerio, aunque se preguntaba por qué estaba pasando esto ahora. La facción Cara Cortada obviamente estaba atacando a la facción Papá Lobo, pero ¿fue esto por culpa de Shiro? ¿Se estaban atacando entre sí porque Shiro había matado a Papá Lobo? ¿Habían sido los wargos marrones el macho alfa de la manada y Cara Cortada el segundo al mando? Si ese fuera el caso, entonces Cara Cortada podría estar intentando erradicar el linaje de Papá Lobo para garantizar que su propia descendencia tenga más éxito. Cualquiera sea el caso, funcionó a favor de Shiro. El recuento anterior había sido alrededor de 30, pero Shiro no pudo ver que quedaban más de 15 wargos vivos. El último ataque a los wargos marrones había matado a la mayoría de los descendientes de Papá Lobo, pero la facción negra se había reducido. Había planeado un ataque de 30 enemigos, pero solo quedaban 15. Solo 4 wargos marrones estaban vivos y estaban rodeados por sus parientes negros. Comenzó a colocar las trampas mientras estaban distraídos y mientras las anteriores habían sido ahumadas para eliminar el rastro de olores humanos. Estas habían sido cubiertas con ropa para vincularlas con la aldea. Los activó antes de colocarlos en el camino que habían usado los wargos. Cuando los wargos intentaron atacar la aldea, con suerte perderían una extremidad o 2 en el proceso. Estaba a punto de irse una vez más cuando lo vio. Seguir rastreando. El arco largo de tono negro se materializó en sus manos, el polvo negro se formó en una sola forma sólida. Dibujó una flecha reforzada con runas de viento talladas a lo largo de su eje y apuntó al objetivo antes mencionado. Cara Cortada estaba sentado en un rincón del pozo, sosteniendo por la garganta a un wargo marrón que no era ni siquiera la mitad de su tamaño. Se veía casi exactamente igual que unos minutos antes, las mismas cicatrices faciales, el mismo hocico corto y ojos verdes. La única diferencia era el tamaño de su cuerpo. Ahora era mucho más grande. De hecho, era más grande que Papá Lobo. Su cuerpo casi había duplicado su tamaño y lentamente se estaba comiendo al warg más pequeño. El gran canino parecía casi una muñeca en las garras de su primo mucho más grande. Después de haber estado a 2 metros hace apenas unos minutos, ahora se encontraba a unos aterradores 3 metros y medio. El cachorro que sostenía medía solo 1 metro como máximo, por lo que la diferencia de estatura era abrumadora, pero no era solo la diferencia física lo que era diferente. A diferencia del frenético ataque que había desatado sobre el cadáver de Papá Lobo, ahora estaba usando una forma mucho más tranquila y controlada de alimentarse. No tiró los huesos y la piel para llegar a los órganos más tiernos, sino que optó por tragar cada trozo de carne que pudo conseguir con los dientes.
Las propias reservas de prana de Papá Lobo realmente habían permitido que el wargo creciera hasta proporciones tan escandalosas. Tiró de la cuerda y apuntó. Iba a disparar. Cara Cortada era el más grande de los wargos en ese momento y si atacaba la aldea, Shirou no estaba seguro de poder matarlo antes de llegar a la aldea. Había matado a Papá Lobo por mala suerte y no podría eliminar a un warg aún más grande de la misma manera. El mejor curso de acción sería eliminarlo en un ataque sorpresa. Golpearlo desde la distancia y matarlo antes de que tuviera la oportunidad de esquivarlo. Esta sería la mejor oportunidad para tal táctica. Cara Cortada estaba descansando en su guarida, confiaba en que ningún enemigo sería capaz de matarlo y tenía la guardia baja. Incluso los otros wargos no se atreverían a tocarlo por miedo a la ira de su nuevo macho alfa. No habría mejor oportunidad de eliminarlo que esta. Pero si le disparaba, tendría que luchar contra los wargos en su propio territorio, solo y cansado por la caminata. Estaba muy superado en número y potencia de fuego y por la forma en que el líder había crecido en tamaño, no sería extraño que el resto de los wargos pudieran hacer lo mismo si el líder muriera. Tomarían el prana de su cadáver y crecerían hasta tamaños aún mayores, tamaños contra los que Shirou no podría luchar. Podía usar sus códigos místicos para herir a enemigos más grandes que él, pero incluso con runas de viento talladas en sus espadas y flechas, todavía no podía hacer mucho. Hacer overclocking aumentó su letalidad, pero si mataba a Cara Cortada ahora y el próximo alfa era del tamaño de una montaña, entonces sus pequeñas espadas no harían tanto. ¿Qué haría? No quería enfrentarse a Cara Cortada en el campo de batalla, pero tampoco quería que el próximo alfa fuera aún más grande. Permaneció allí aproximadamente un minuto, considerando las posibilidades y las consecuencias de sus acciones. El sonido que se origina en el pozo resuena en el claro en el que se encontraba, contándole al bosque la batalla perdida que estaba librando la facción marrón. Ladridos, gemidos y gruñidos emanaban de ese profundo pozo, acelerando los pensamientos de Shirou, diciéndole lo que estaba sucediendo. Su rodilla se estaba mojando por la tierra sobre la que estaba parada y sabía que la mayor parte era sangre de la batalla actual. Si Cara Cortada muriera, el próximo alfa sería más grande y más mortal. Si se fuera, el alfa actual seguiría siendo incluso más letal que Papa Wolf, un oponente que Shirou apenas pudo derrotar incluso con la suerte de su lado. Plan A. Matar al alfa actual. Plan B. Luchar contra el alfa actual cerca de la aldea en su mejor momento. Plan C. Los ojos de Shirou se abrieron cuando se dio cuenta de la tercera opción. ¿Sería posible? Cara Cortada estaría demasiado ocupada con la guerra actual entre facciones para notarlo y podría reforzar sus extremidades para correr. Los wargos pueden ser más rápidos, pero estaban peleando en este momento y sus trampas los detendrían lo suficiente como para que él pudiera escapar. Miró a los wargos marrones restantes. Los dos últimos eran un par extraño, ambos grandes y probablemente lo suficientemente fuertes como para destrozarlo, pero no eran nada en contra de Cara Cortada. Uno era de color marrón dorado, mientras que el otro era de color castaño oscuro. Estaban rodeados de wargos negros que les mordían los talones, tratando de provocarles una hemorragia masiva en las patas traseras y desangrarlas. No duraría mucho y necesitaba actuar ahora si quería optar por la tercera opción. Tiró la cuerda hacia atrás por completo y llenó el código místico con prana, llenándolo hasta el punto de estallar, una técnica que Kiritsugu lo obligó a aprender. Apuntó a Cara Cortada y lo dejó volar. El proyectil tenía runas grabadas, pero la punta también tenía varias otras. Algunas runas podían impartir fuerza cinética cuando se activaban, pero era algo complicado de aprender. El objeto tendría que absorber primero la fuerza necesaria para impartirle algo que podía llevar tiempo y era inútil en una pelea. Sin embargo, cuando el objeto en cuestión vuela por el aire en forma de flecha, la fuerza necesaria para herir al oponente se absorbe en los primeros metros. El resto fue simplemente excesivo. Bueno, Kiritsugu había dicho que nunca hubo nada llamado exageración. Al final, lo único que importaba era si el enemigo estaba muerto y tú estabas vivo. La flecha no estaba destinada a matar a Cara Cortada. Si moría, entonces el ataque a la aldea sería dirigido por un gigante que Shirou no podría matar.
La flecha estaba destinada a paralizarlo hasta el punto de que Shirou pudiera matarlo al principio del ataque. Papá Lobo había perdido la mayor parte de su poder después de que sus brazos quedaron fuera de servicio, por lo que la misma teoría se aplicaría a Cara Cortada. La flecha cinética impactó en el brazo derecho de Cara Cortada y el resultado fue inmediato. Había notado la flecha en el último segundo de su vuelo, pero ya era demasiado tarde para esquivarla. Todo el hombro salió volando en una lluvia de sangre, similar a cuando Shirou le disparó a Puppy. La extremidad inútil giró en el aire unas cuantas veces antes de aterrizar con un fuerte ruido sordo, y un líquido carmesí goteó de la herida. Cara Cortada dejó escapar un fuerte grito cuando el dolor de la pérdida de su brazo llegó a su cerebro. Agarró el hombro ensangrentado con la garra que le quedaba y cayó de rodillas de una manera inquietantemente humana. Comenzó a gruñir en la dirección de donde había venido la flecha, pero Shirou ya se había movido para esconderse detrás de una roca. Los huargos negros habían dejado de exterminar a los huargos marrones y estaban mirando a su alfa. Cuando entendieron lo que había pasado, comenzaron a quejarse mientras intentaban hacerse entender. Al parecer, Cara Cortada necesitaba prana para curarse y no querían proporcionárselo. Los huargos marrones serían la fuente perfecta de prana, si no hubieran aprovechado el momento de sorpresa para atravesar el anillo de huargos negros y escapar cuesta arriba. Shirou pensó que a los lobos marrones se les había ocurrido una gran idea y habían comenzado a correr él mismo. Sus extremidades reforzadas eran mucho más rápidas que las de cualquier humano promedio y prácticamente volaba a través del oscuro y denso bosque. La cimitarra con runas que le había cortado el brazo a Papá Lobo estaba asegurada en su espalda y esperaba que cualquier ataque por detrás fuera detenido por el código místico. Había hecho su parte del plan. Esperaba que Rowland hubiera tenido éxito por su parte. Cualquier otro negocio. La casa del varón era un poco más grande que el resto del pueblo. Era aproximadamente del mismo tamaño que la taberna y la iglesia y estaba en mucho mejores condiciones que las otras dos. La mayor parte de los escasos ingresos del pueblo iban directamente a las arcas del varón y, por lo tanto, podía permitirse comprar madera de las tierras vecinas. Mientras Black Bay y las otras dos aldeas bajo el control de Charles caían lentamente en el olvido, Charles pasó la mayor parte de sus días en un relativo lujo hasta el punto de que no le importaba mucho el problema con los huargos. Incluso ahora, con la invasión sajona, era obvio que el varón no estaba demasiado preocupado por los peligros que corrían las vidas bajo su protección. Sus establos estaban casi llenos de caballos de distintos tamaños y el carruaje estaba en relativamente buenas condiciones. Sin embargo, Rowland había visto edificios más grandes y más elaborados en sus viajes como comerciante, por lo que no quedó muy impresionado mientras caminaba por la casa en la que su sobrina había sido asesinada apenas unas horas antes. La casa en su conjunto no sufrió daños tan graves, la única habitación arruinada había sido la guardería, en la que el huargo había irrumpido por la ventana y azotado. Cuando el plan terminara y los huargos hubieran muerto, podrían repararlo y sería como si el ataque nunca hubiera ocurrido. Iba a quemar el lugar hasta los cimientos antes de permitir que eso sucediera. La puerta del dormitorio principal estaba tallada con patrones e imágenes, que probablemente representaban alguna vieja leyenda, pero a Rowland no le importaba. Abrió la puerta sin llamar, asustando a la criada sentada junto a la cama y dándole al varón una especie de sopa. Pollo, a juzgar por su olor. Charles maldijo cuando la sopa caliente se derramó del cuenco y cayó sobre su piel. Maldita sea, ¿qué diablos quieres, Rowland? A esta hora también. Dijo enojado, pero sin la energía que normalmente poseía. El hombre también estaba bastante pálido, a pocos matices de parecer un cadáver. Tienes que levantarte, Charles. Nos estamos mudando y necesitas estar con nosotros cuando hablemos con el barón de Ride. Él pensará que somos desertores si no tenemos un noble con nosotros para cuidarnos. Explícanos las cosas. Dijo mientras sacaba un abrigo grueso del cofre al final de la cama y se lo arrojaba al varón. Disculpe. Los ojos de Charles se entrecerraron. ¿De qué diablos estás hablando, Rowland? No mudaremos la aldea hasta que hayamos recibido la noticia del vizconde. Si el vizconde se entera de que la aldea está deteniendo su pesca antes de tiempo, perderá el corte. Recibe de los impuestos.
Si eso sucede, enviará el ejército a... Rowland lo detuvo en su explicación, arrojándole otro abrigo a la cara. Ah, no me importa, nos vamos. Te lo explicaré cuando lleguemos, pero vístete o te arrastraré hasta los barcos en bata de dormir. Dijo mientras ponía un montón de ropa diferente en los brazos de la criada que parecía que iba a doblarse bajo el peso combinado. Me lo explicarás ahora mientras estoy en la cama comiendo mi comida, idiota. ¿Y por qué diablos estás limpiando mis armarios? Dijo mientras señalaba al dueño de la taberna, que una vez más estaba eligiendo abrigos y suéteres gruesos. Los aldeanos necesitan ropa de invierno, especialmente ahora que vamos por mar. La mayor parte de nuestra ropa está llena de agujeros y rasgaduras, así que pensé que podrías echarnos una mano ahora que vamos a viajar juntos. No es así. No te importa, ¿verdad? Explicó el ex comerciante mientras escogía una capa de viaje bastante extravagante y se envolvía en ella. La ropa tosca y gris que llevaba debajo chocaba con el rojo y dorado de la capa, pero a él no pareció importarle, y mientras se miraba en el espejo, me importa, babuino tonto, esas son las túnicas de mis antepasados. Pasadas de generación en generación desde la fundación de Britania, y no destinadas a ser usadas por un comerciante fallido. Ahora quítatelas antes de que llame a los guardias. El barón Distray amenazó mientras levantaba débilmente un dedo acusador. Rowland se burló. ¿Y quién los usará ahora que tu hijo y tu esposa están muertos? Mírate, ya estás medio muerto. La forma en que estás actuando en la línea Distray terminará al final de la semana. Entonces, ¿qué pasará? Para ti ropa preciosa serán usadas como leña por algún sajón tonto que no sabe la diferencia entre una bata y una alfombra. ¿Crees que les importará si algún noble menor solía usar estas ropas o no? Buscó a tientas el alfiler que sujetaba la capa en su lugar antes de tirar la pieza de bronce y atar los extremos en un simple nudo. Charles estaba hirviendo de rabia en este punto, pero el color de su rostro no cambió del pálido tono gris que había sido unos minutos antes. La piel enfermiza parecía como si alguien hubiera tallado un muñeco de cera del hombre y lo hubiera dejado caer en su cama como una broma, pero Rowland sabía que Charles era un tonto testarudo, lo suficientemente testarudo como para no desplomarse antes de expulsar al intruso de su casa. ¿Por qué estás aquí, Rowland? ¿No es suficientemente malo que mi hijo y mi esposa hayan perdido la vida esta noche? ¿Debes venir aquí a insultarme más? Ahora soy un anciano y Lia era mi última esperanza de tener un heredero. ¿No puedes dejarme descansar un poco antes de que tenga que obligar a algún pobre tonto a responder al llamado a las armas del duque? Probablemente voy a morir antes de que los sajones vengan aquí de todos modos. El varón furioso le gritó al delincuente, que todavía estaba probándose un traje más. Rowland dejó de hurgar en el armario del varón y lo miró. El dueño de la taberna también estaba cansado y sabía el miedo que sentía Charles. El miedo a la muerte. Incluso mientras se preparaba para el ataque de los wargos, sintió que se le erizaban los pelos del cuello por el miedo. Cada vez que salía por la puerta, tenía que detenerse y reunir coraje para abrir la puerta. El miedo de ver a un ward parado al otro lado de la puerta lo hacía vacilar, hacerlo vacilar. Estoy aquí porque no necesitas morir por esto, Charles. ¿Has estado escuchando lo que los muchachos han estado hablando mientras hacían guardia? El muchacho que vino con ella hace unos días, el chico con el pelo como rojo como la sangre, es un maldito mago. Dijo, agitando los brazos para que el varón lo escuchara. Funcionó. Al igual que con los aldeanos, la mención de la magia hizo que el varón soltara un pequeño grito ahogado y sus ojos se abrieron en estado de shock. Tal vez había oído hablar de los extraños poderes del niño o tal vez no, el hecho era que si un hombre tan testarudo como Rowland creía que el niño era un mago, las posibilidades de que realmente lo fuera eran bastante altas. La respiración del varón se volvió dificultosa mientras sostenía su pecho por el dolor. ¿Estás seguro de esto, Rowland? ¿Puede usar magia? Habló con palabras forzadas. El dolor en su pecho probablemente le estaba pasando factura. A juzgar por la forma en que continuaba la conversación, probablemente significaba que ya estaba algo acostumbrado al dolor y pensaba que no era muy peligroso. Sí, lo he visto usar magia para crear armas, fuego y trampas que nunca antes había visto en mi vida.
Tenía fuego en sus manos y se recuperó de heridas que le habrían tomado otras semanas en solo unos días. Un maldito mago, dijo con asombro en su voz. Los Rowland nunca habían visto nada parecido y había visto muchos magos en sus viajes. La mayoría de ellos eran simples artistas, pero el muchacho era diferente. Un verdadero mago que usaba magia como si nada. Pero Carlos vaciló. ¿Cómo sabemos que está aquí para ayudarnos? Podría ser un espía sajón o algún hechicero malvado. Podría estar haciendo esto para destruir la aldea antes de que los sajones vengan aquí para ayudarlos a conseguir una base sin luchar en absoluto, dijo el varón con escepticismo. Rowland suspiró ante el tono del hombre. Aparentemente iba a necesitar más convencimiento que los aldeanos. Los aldeanos iban a morir sin la ayuda de Chirou, pero Charles podía irse cuando quisiera. Los plebeyos no tenían nada que perder ayudando a Chirou, pero Charles sí. Excepto, sin el muchacho, entonces estamos todos muertos. No podemos irnos sin ser atacados por los wargos. Ya no puedes irte solo ya que tu cuerpo enfermizo moriría si viajas solo. Si nos quedamos, moriremos a causa de la invasión. Necesitas ayudarnos con esto, Charles. Si te quedas aquí entonces morirás, pero si sobrevives entonces puedes pedirle al muchacho algún tipo de poción o algo para recuperar tu salud. Demonios, tal vez puedas conseguir otra. Heredero si consigues otra esposa antes de que te quejes. Sintió un cuchillo clavarse en su corazón cuando le sugirió a Charles que se casara con otra mujer. El hecho de que estuviera sugiriendo al varón que se olvidara de su sobrina tan pronto era casi demasiado insoportable. Charles nunca había amado a Lia. Ella solo había sido un útero para llevar a su heredero. Eso no cambiaba el hecho de que Lia había estado enamorada del varón, un hombre al que Rowland alguna vez había llamado amigo. Era la única razón por la que se le había permitido actuar como lo había hecho hasta ahora, a pesar de que Charles ahora lo odiaba con pasión. El fracaso de hace 30 años todavía estaba fresco en sus mentes y solo su larga amistad les había impedido matar a la otra parte con rabia. Tu cobardía llevó a tu familia a la muerte. Charles dejó de mirar a Rowland y pareció reflexionar un momento sobre la sugerencia. Se mordió el labio y sus ojos oscilaron entre Rowland y la campana que llamaba a los guardias. Después de un rato solo miró a Rowland. ¿Crees que el niño puede matar a los wargos y curarme de esta enfermedad que devora mi cuerpo? Preguntó con cautela. Rowland no respondió de inmediato. No sabía si el niño podría curarlo. Todo lo que había visto hacer al muchacho era crear armas y disparar. El niño podía curar su propio cuerpo con una rapidez inquietante, por lo que debería poder curar a otros también. En realidad no lo sé. Nunca lo había visto curar a otros antes, así que no podría decirlo. Pero eso no cambia el hecho de que todos vamos a morir si no hacemos algo y el muchacho es nuestra mejor oportunidad para hacerlo. ¿Cuántos magos conoces que puedan luchar, Charles? Sin darle al varón la oportunidad de responder, continuó. Ninguno. Eso es lo que pensé. Puede que el mocoso no sea el ejército que esperábamos que el duque nos enviara hace 15 años, pero al menos es algo. Al menos dale al chico la oportunidad de salvarnos antes de que todos muramos. Charles tosió un par de veces y se frotó el pecho. El dolor probablemente le dificultaba dormir si las bolsas oscuras debajo de sus ojos eran una indicación. Si estuviera de acuerdo con esto, ¿qué tendría que hacer? Rowland le sonrió al hombre un poco mayor. Bueno, no tienes que hacer mucho. Mientras que la mitad de la aldea se quedará aquí para defenderse de los wargos y matar a tantos como sea posible, la otra mitad estará en el mar para observar la batalla. Desde lejos. Si perdemos, irán a Ría y negociarán con el varón y le explicarán la situación al vizconde. Si ganamos, volverán a la aldea y comenzaremos a reconstruir de nuevo, solo que esta vez podemos tomar la madera del bosque y no tendremos que negociar por la madera de Rie. Estarás en el barco ya que no te ves tan bien. Charles asintió con la cabeza y tragó la saliva que tenía en la boca. En lugar de darle a Rowland su respuesta, se volvió hacia la criada. Recoge los abrigos de invierno del armario escondido y saca el pan y el queso de las cocinas. Y llama al curandero y dile que él será quien me lleve a los barcos. No estoy en condiciones de caminar hasta el muelle.
Con eso, tomó el plato de sopa y comenzó a alimentarse. El varón enfermo temblaba mientras intentaba no dejar que la sopa se derramara de la cuchara. La doncella, Esther algo así, dio un rápido sí, milord. Y se fue con la gran pila de ropa en sus brazos. De hecho, se sorprendió bastante cuando ella no cedió bajo el peso de todo eso. La muchacha tenía buena columna vertebral al menos. El hecho de que el obstinado varón hubiera aceptado su plan fue una enorme victoria por parte de Rowland, pero en realidad no sintió la alegría que debería haber sentido. Sinceramente, no quería que Charles subiera a los barcos. Quería que el bastardo se quedara aquí con ellos y los wargos lo mataran. El hombre había pasado años ocultándose de los wargos y negándose a asumir la responsabilidad de su fracaso. Había hecho caso omiso de su deber de proteger a las personas bajo su protección y, en cambio, había enterrado su cabeza bajo la arena como el cobarde que era. La única razón por la que los estaba ayudando era porque había una pequeña posibilidad de que el muchacho pudiera salvarlo. Si el muchacho no hubiera podido usar magia que pudiera ayudar al varón, entonces Charles probablemente habría intentado arrastrar a toda la aldea con él. Ni siquiera había dicho una palabra de pena sobre su propia maldita esposa. Los bastardos egoístas como él deberían quedarse y morir la patética muerte que se merece. Cuando salen los barcos del puerto, Rowland, por mucho que deteste el hecho de haber quedado fuera del circuito de este pequeño plan tuyo, no quisiera llegar tarde y perder la única oportunidad que tengo de ver el puerto. A fin de esas pequeñas plagas que asolan mis tierras, ni quisiera estar aquí cuando lleguen. Preguntó Charles, sacando a Rowland de sus pensamientos. Tuvo que rascarse la cabeza para recuperar la compostura. Al amanecer en unas pocas horas. El mar estará más cálido que la tierra, así que no tendremos que preocuparnos de morir congelados si usamos los abrigos que tienes, pero no podremos navegar más allá de las rocas. A menos que tengamos luz solar para ello. El muchacho se fue ayer y lideraría a los wargos para atacar en algún momento después del amanecer, así que tendremos que irnos cuando el sol comience a aparecer. ¿Estás seguro de que puedes manejar eso? Incluso ahora esperaba que el hombre tuviera que quedarse en el pueblo al perder los barcos, para sentir el mismo miedo que sentía Lia cuando protegía a su hijo. Sabía que no podía, sin embargo, el destino de los aldeanos dependía de este hombre. Bueno, sobre todo en casa del muchacho, pero necesitarían su ayuda, por supuesto. No permitiría que su propio orgullo y venganza se interpusieran en el bienestar de la aldea de Black Bay. Bien, eso me dejará mucho tiempo para prepararme. ¿Cuánto espacio tienes en los barcos? También necesitaré hacer espacio para mis arcas. Dijo Charles mientras sorbía la sopa de pollo con sus manos temblorosas. ¿Hablaba en serio? Los barcos estaban llenos hasta el borde. Solo podían hacer espacio para el varón y sus sirvientes si se unían y se ponía de pie mientras se deshacían de cosas inútiles como herramientas y recuerdos. No habría lugar para cofres de plata y oro. Cualesquiera monedas y joyas que tuviera, tendría que dejarlas en el pueblo. No tenemos espacio para cosas así. Los barcos ya están llenos, como también lo están las mujeres y los ancianos. Él dijo. El varón lo miró con confusión en sus rasgos. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer con mi riqueza? No puedo dejar mi dinero aquí, ¿verdad? Vas a tener que dejarlo aquí, Charles. Son barcos de pesca para viajes diarios, no buques de guerra que pueden transportar docenas de soldados. El hecho de que podamos meter a tantos aldeanos en solo 3 de ellos es una gran ventaja. Bendición, tratar de pedir más solo traerá la muerte. Si sobrevivimos al ataque, entonces puedes regresar a tu casa y recuperarlo, pero por ahora se quedará aquí. Rowland dijo con determinación. No puedo dejar toda la riqueza que he pasado mi vida recolectando en una aldea a punto de ser atropellada por monstruos. Piensa en lo que sucederá si regresamos un día y ya no está. Mi nombre quedará arruinado y mi estatus como noble será inexistente. Si no tengo ese dinero para pagar los impuestos del vizconde, entonces él me ejecutará y eliminará mi nombre de los libros de la nobleza. Charles exclamó en voz alta, aunque el efecto se vio atenuado por el hecho de que comenzó a jadear hacia el final. Tu nombre vale menos que tu vida, y si intentas llevar tus cofres de oro y plata en los barcos, el barco se hundirá antes de que abandones el puerto. Además, ¿qué crees que pasará?
¿Qué querrían los huargos con el oro? ¿En alguna casa en la que han estado una vez? ¿O son los bandidos lo que te preocupa? ¿Bandidos que intentan quedarse en el bosque y ser devorados por los huargos por la noche? Tu riqueza está a salvo en Black Valley en este momento, pero no es así por ahora, déjalo aquí. Rowland respondió. Había olvidado lo terco que era en realidad Charles. Incluso a las puertas de la muerte, el hombre dejaría pasar su propio bienestar antes que las vidas de muchos otros, a menos que eso le beneficiara de alguna manera. Aunque eso probablemente hablaba más de su codicia y cobardía que de su terquedad, el punto seguía siendo el mismo. El hombre era un idiota y, además, egoísta. Cómo logró suceder a su padre en el puesto de varón era un misterio para Rowland. Parecía que el varón quería discutir, pero un ataque de tos lo detuvo. Al ver que no iba a ganar una discusión con Rowland sobre su propia riqueza sobre las vidas de la aldea, el hombre mayor se rindió con un gesto de la mano. Bien, dejaré mi fortuna aquí, pero si falta un solo centavo lo pagaré con los ingresos de la taberna. ¿Entendido? Intentó poner énfasis en la amenaza, señalando con el dedo en dirección a Rowland, pero una vez más la amenaza se redujo debido a la debilidad que el hombre mostraba al respirar con dificultad y toser. Bien, haz eso, maldito imbécil. Solo lleva tu pálido trasero a los barcos antes de que nos vayamos o morirás de todos modos. No vamos a esperarte si llegas tarde, dijo el dueño de la gran taberna y se fue. El varón volvió a tomar su sopa tibia, sin darse cuenta de que Rowland se había ido con su mejor túnica hasta que el hombre salió de su casa y regresó al pueblo. Cualquier otro negocio. Shiro conocía sus límites. Cuando era niño, siempre estaba tratando de encontrar nuevos límites y alcanzar nuevas alturas y, como resultado, había recibido una buena cantidad de cicatrices. Intentar disparar varias flechas al mismo tiempo le había valido una muñeca rota y un dedo amputado. Reforzar su muñeca mientras estaba rota le había valido un brazo roto y una perorata de Kiritsugu. Tratar de entrenar con Fujine mientras la dejaba manejar Torasina y le había provocado pesadillas durante semanas y un cuerpo dolorido y magullado. Entrenar con Kiritsugu en combate desarmado sin reforzar su cuerpo lo había llevado a la cama durante un día entero y con un par de costillas rotas. Di lo que quieras sobre el viejo, el vejete tenía un gancho malvado y el conocimiento para hacerlo daño. Entonces Shiro estaba seguro de conocer bastante bien sus límites. Sabía qué tan rápido podía correr mientras usaba refuerzo y sabía cuánto podía reforzar su cuerpo antes de sentir el dolor. Sabía cuánto prana tenía disponible, contándolo tanto de su cresta como de sus propios circuitos mágicos. Conocía el estado físico de su cuerpo gracias al uso extensivo del análisis estructural. Shiro conocía muy bien el estado de su cuerpo y su hechicería y el resultado cuando los dos se mezclaron. Entonces, ¿cómo era posible que ya hubiera excedido esos límites? Había usado refuerzos en todo su cuerpo desde hacía un tiempo para poder correr a máxima velocidad. Estaba al máximo de su condición física y estaba usando sus ojos reforzados para encontrar la mejor ruta hacia el pueblo y evitar las trampas que había tendido por todos los caminos. Sabía que todavía no debía estar junto al lobo muerto. Le había tomado horas llegar a ese punto en el camino hacia la guarida y aún más llegar desde allí. En circunstancias normales, debería haberle llevado 2 horas más llegar tan lejos. Incluso si hubieras dicho que simplemente estaba retrocediendo sobre sus propios pasos, eso no le habría permitido ahorrar 2 horas. Tal vez media hora como máximo, pero 2 horas era demasiado. Y, sin embargo, el gigante muerto estaba frente a él, oculto por las runas que él mismo talló. ¿Qué diablos está pasando?, dijo en voz alta. No había visto ni oído ninguna señal de los huargos, por lo que supuso que no lo habían seguido inmediatamente después de su ataque. Probablemente se habían reunido alrededor de Cara Cortada, tratando de ayudar pero manteniendo distancia de su ira al mismo tiempo. Con suerte, Cara Cortada eliminaría a algunos de ellos con rabia antes de seguir el rastro de Shiro. Me pregunto qué pasó con los marrones. Se habían escabullido en la confusión causada por su ataque furtivo. Eran inteligentes, lo suficientemente inteligentes como para aprovechar instantáneamente una oportunidad y escapar. Se dirigieron directamente hacia la pendiente y entraron en el espeso bosque en busca de refugio.
Había despegado en la dirección opuesta, en lugar de dirigirse directamente hacia el pueblo. Las trampas habían sido colocadas y estaban cubiertas de olores humanos, olores que los conducirían directamente hacia la aldea. Es posible que los marrones hayan sobrevivido al exterminio que estaban causando los negros, pero distraerían a la mayoría de los huargos por el momento. Incluso si se fueran a otro bosque, no sobrevivirían por mucho tiempo. Puede que Shirou no sea el mejor rastreador vivo, pero sabía suficiente magia para cerrar la brecha. Si empezaban a cazar humanos de nuevo, él lo sabría y podría eliminarlos. Aunque no importaría si no sobreviviera al ataque. La mayoría de los huargos atacaban de noche, pero también podían atacar durante el día. Esta provocación los haría atacar a plena luz del día, sin darles lugar donde esconderse y disminuyendo un poco la ventaja que las bestias tenían sobre los humanos. Eso era si el plan hubiera salido según lo previsto. El mayor defecto del plan fue el propio pueblo. Habían ayudado los aldeanos a Rowland a crear fortificaciones. Habían decidido ayudar en la defensa del pueblo. ¿Intentarían realmente impedirle la entrada al pueblo? Muchas cosas podrían salir mal y Shirou sería incapaz de detenerlas. El peor de los casos fue que los aldeanos se negaron a ayudar y lo desterraron de la aldea, haciéndolo luchar contra una manada de bestias monstruosas que lo superaban en todos los frentes en un campo abierto sin nada más que trampas creadas como códigos místicos para ayudarlo. Eso no era algo que esperara si Rowland hubiera fracasado. Aún así, realmente no sentiría ningún enojo hacia ellos si ese fuera el caso. Podría haber estado tratando de ayudarlos, pero eso no cambió el hecho de que había seguido adelante con el plan sin su consentimiento. Si bien el tiempo era corto y los tiempos drásticos exigían medidas drásticas, todavía pensaba que era injusto de su parte hacerlo. Kiritsugu había dicho que el fin justificaba los medios, pero eso no cambió el despreciable sentimiento en sus entrañas en ese momento. Debería haber ido primero a pedirles su opinión. No era importante que aceptaran el plan antes de que ya estuviera en marcha. Se sintió retorcido, dividido entre salvar la aldea ignorando su propia voluntad y dejarles elegir y arriesgar sus vidas. Rowland había dicho que podían partir en bote, pero ¿qué pasaría si los botes no fueran suficientes o uno de los botes se rompiera por la presión de transportar demasiadas personas? También estaba el hecho de que algo no estaba del todo bien en lo que Rowland le había dicho. Parecía demasiado bueno para ser verdad, ya que 3 barcos podían transportar a 50 personas. Aunque fuera apenas 50 dividido por 3 seguía siendo un número grande para los antiguos barcos pesqueros medievales. No calificaban para ser llamados barcos, su tamaño era demasiado pequeño para ello y, sin embargo, podrían transportar toda la aldea de Black Bay si no quisieran quedarse y luchar. Parecía sospechoso, pero Rowland no le mentiría, ¿verdad? Lo haría. De todos modos, necesitaba concentrarse en la tarea que tenía entre manos. Le quedaban unas horas hasta llegar a la aldea si continuaba a este ritmo, pero si su nuevo aumento de velocidad era permanente entonces tal vez sería menos que eso. No encontró ninguna firma de prana desconocida en el aire, lo que significaba que estaba relativamente a salvo, al menos hasta que los wargos encontraran el rastro de trampas que había colocado, e incluso entonces serían frenados por las heridas sufridas. En el mejor de los casos, podrían estar una hora detrás de él, por lo que podría tener tiempo para tomar algunas precauciones adicionales. Tomó el mango de la cimitarra a su espalda. El ángulo y la longitud de la hoja hacían que fuera incómodo sacarla, a diferencia de los animes y películas que había visto cuando era niño donde docenas de héroes llevaban sus espadas en la espalda. La triste realidad era que las espadas debían llevarse en la cadera, no en la espalda. Los ángulos lo hacían poco práctico en la batalla, y en el campo de batalla la practicidad significaba la diferencia entre la vida y la muerte. Incluso si la espada era corta en comparación con otras que había visto en su vida, todavía era un niño y el tamaño era demasiado para usarla efectivamente sin refuerzo. Ya había tallado runas en la espada, runas de viento y tierra para aumentar la velocidad y la robustez. Con su conocimiento limitado de hechicería, este era el límite de sus habilidades actuales. Su cresta le permitía usar hechizos más fuertes, pero su falta de experiencia lo convertía, en el mejor de los casos, en una quimera.
Lo que necesitaba ahora no era una espada más fuerte, sino más espadas. Crear una espada a partir de su memoria fue fácil, pero la tarea se hizo mucho más fácil si tenía una imagen frente a él. Inspeccionando la hoja y las runas grabadas en el acero, se concentró en la imagen en su cabeza. Acero creado en una fábrica, enviado a un herrero dedicado a conservar las formas de las antiguas fraguas. Runas talladas en el taller de un mago japonés llamado The Magus Killer y practicadas en la casa de la misma persona. Antes de que se diera cuenta, 10 espadas flotaban en el aire frente a él antes de que perdieran sus habilidades aéreas y cayeran al suelo. Los impactos en el suelo y con las otras espadas falsas crearon una serie de ruidos metálicos que resonaron en el gran bosque. Tuvo que reprimir una maldición mientras intentaba evitar que las espadas alertaran a sus perseguidores de su ubicación actual. Tenía que pensar en una manera de evitar que las espadas cayeran al suelo tan pronto como aparecieran. Las espadas en el suelo eran las mismas que las que tenía en sus manos, pero con algunas diferencias. Tenían el mismo diseño, pero presentaban defectos notorios. El acero no estaba tan perfectamente forjado y las runas parecían más rayadas que talladas cuidadosamente. Los pesos de todas las réplicas también eran diferentes de los de la espada bien equilibrada en las manos de Shirou. Shirou había usado más prana cuando trazó el original en comparación con las réplicas, por lo que los resultados fueron mediocres en comparación, pero cumplieron sus propósitos bastante bien. Después de todo, no estaban destinados a ser utilizados en batalla por un humano, por lo que no necesitaban el diseño para ello. Todo lo que necesitaba era el diseño y el hecho de que no necesitaba gastar tanto prana en una nueva espada. Copiar uno que ya tenía era más barato. Seguir rastreando, dijo, activando su cresta mágica en su pecho. La cresta ubicada sobre su caja torácica emitió un brillo rojo y usó uno de los hechizos que sus antepasados le habían donado a la cresta, en este caso un hechizo de captura. La mecánica detrás del hechizo era simple. Entierra las partes peligrosas de la trampa, las cuchillas, y usa un cable para activar la trampa. La trampa estaba adherida a la mente del usuario como un familiar y le avisaba al propietario cuando se activaba la trampa. Era una trampa eficaz, si la víctima no conocía la hechicería. Cualquier mago que se precie podría detectar una trampa tan primitiva e incluso los humanos normales podrían notar los cables utilizados. Si el oponente conocía incluso un poco de hechicería, entonces era casi seguro que la trampa fallaría. Por eso era una trampa tan buena contra los Zuargos. Eran bestias, pura y simplemente. Cualquier cerebro que poseyeran estaba eclipsado por la fuerza física. Cara Cortada era el nuevo alfa ahora y sus pensamientos se verían nublados por la furia. Ningún ser vivo, humano o bestia mágica parecida a un lobo, dejaría que los que tomaron su brazo se alejaran sin venganza. Corrían tras él, cegados por la ira y echando espuma por la boca. El humano que se había atrevido a tomar su brazo era de la aldea de Black Bay, la aldea de la que se habían estado alimentando durante años. Cara Cortada no dejaría pasar tal insulto, no después de haberse convertido en el alfa de la manada. Encontraría al delincuente y lo mataría. Eso lo llevaría a la aldea, herido y loco de rabia, solo que sería detenido una y otra vez ya que las trampas que Shirou le había tendido lo ralentizarían. Cubrió la trampa con una ligera manta de hojas y salió corriendo de nuevo. Podía sentir sus músculos tensarse mientras el prana fluía hacia ellos. Un solo paso lo impulsó en el aire hasta que pareció como si estuviera flotando en lugar de correr, con un torbellino de hojas siguiendo su camino. Él frunció el ceño. Había algo extraño en sus circuitos ahora que se concentraba en ellos. No dolían tanto como se suponía que debían sentir cuando usaban magia. En lugar del calor liberado al usarlos, se sentía un poco confuso por dentro. Ni de lejos la misma cantidad de dolor que sentía normalmente, era extrañamente reconfortante. Lo hizo sentir increíble. Pero no se detuvo a pensar en ello, por razones obvias. Podría sentirse como $1.000.000, pero eso no cambiaba el hecho de que luchar contra imitaciones mágicas de hombres lobo solo en su territorio era una idea increíblemente estúpida, uno que Kiritsugu le había dicho que cualquier humano encontraría ridícula en el mejor de los casos.
Encontró el hecho de que en realidad había querido hacer eso cuando era un niño más pequeño un poco ridículo, hasta que recordó la forma en que Kiritsugu literalmente le había sacado esa idea de la cabeza durante su entrenamiento diario. Nunca más mencionó su deseo de probar su magia frente a Kiritsugu. Se concentró en correr y el claro en el que había dejado la trampa estaba en silencio, solo las hojas que caían perturbaban el silencio. Cualquier otro negocio. Muy bien muchachos, apúrate. Tenemos que llevar los botes al agua antes de que regresen los wargos. En el momento en que salga el sol, nos iremos de aquí. Rowland gritó desde los muelles. Los 30 hombres aproximadamente dieron un rugido afirmativo en respuesta, y arrojaron el barco de pesca al agua fría, rociando gotas heladas de mar en las caras de todos los reunidos. Aunque la palabra muelle puede ser una exageración en su condición actual, los muelles de Black Bay alguna vez estuvieron llenos hasta los topes de buques mercantes, que luchaban por los mejores lugares para descargar su carga. Había sido el mayor activo de la aldea, siendo el puerto más cercano del reino al continente que evitaba los territorios del Kraken y la serpiente marina. Por supuesto, esa fue la razón de su caída, ya que eso significaba que los sajones habían elegido Black Bay como su primer objetivo por la misma razón. El primer ataque había quemado los muelles y la mayor parte de la aldea antes de que avanzaran, solo para la segunda ola. Ahora tenían que usar los botes para escapar de los wargos, pero como mucho solo la mitad de la aldea podría salir. El resto tendría que quedarse atrás para luchar, ya sea por elección propia o por la fuerza, dependía de ellos, pero las mujeres y los ancianos llenarían los barcos primero. Cualquier hombre capaz de sostener un hacha o una horca tendría que esperar y confiar en que quedarán algunos asientos. Estoy aquí, Rowland. Dime en qué barco voy y date prisa, el sanador está casi tan débil como yo y parece a punto de desmayarse. Dijo una voz desagradable detrás de él. Rowland se dio vuelta y vio al barón de Hastings, Lord Charles Distray, caminando por el muelle. Bueno, caminar habría sido una palabra fuerte. El hombre estaba apoyado en el hombro de un hombre más pequeño, el sanador del pueblo, y ambos parecían agotados por el esfuerzo. El varón parecía estar a punto de desplomarse, su respiración sibilante y su piel cerosa le daban la apariencia de un cadáver ambulante. El sanador, aunque no parecía estar muriendo por un esfuerzo excesivo, no era un hombre musculoso ya que pasaba la mayor parte de sus días atendiendo a los heridos, por lo que el esfuerzo de tener que cargar a un hombre más grande que él claramente estaba pasando factura al pobre físico del hombre. Como resultado, ambos hombres estaban medio caminando, medio cojeando sobre la superficie irregular del muelle de madera. Charles estaba visiblemente frustrado por la incapacidad del sanador para cargarlo adecuadamente, por lo que el tono de su voz transmitía más veneno de lo habitual, aunque también podría deberse al hecho de que el hombre se había resignado a pasar horas y horas con los plebeyos. Un barco sin privacidad de la que hablar. Charles siempre fue un mocoso mimado, sin importar la edad que alcanzara el hombre. Sí, puedes ir a Brumilde, el barco con los 2 peces en las velas. Te sentarás en el lado de babor del barco, o en el lado izquierdo si no sabes lo que eso significa. Dijo mientras arrojaba simultáneamente cajas llenas de comida y ropa a otro barco, el Njord, solo para que Geoffrey atrapara el contenedor de madera. Sé lo que significa babor, bufón estúpido. Lo que me pregunto es cómo esperas que sobreviva la noche. Hace mucho frío aquí y quieres que me quede en el pueblo en el mar, con el viento y el agua nos enfrían hasta los huesos. El enfermo se quejó, su voz irritaba los oídos de Rowland con su interminable gemido. Rowland necesitó todo su autocontrol para no abandonar su tarea y golpear con el puño la mandíbula del noble. Habría sido algo muy fácil de hacer, simplemente dejar las mantas que sostenía y darle un puñetazo al varón en la cara, rompiéndole la nariz y dejándolo inconsciente al mismo tiempo. Pero entonces Charles podría incumplir su palabra y traicionarlos cuando regresen a tierra. Necesitaban su apoyo incluso si el muchacho ganaba en Black Bay. Si tienen que ir a Ría y el varón los apuñala por la espalda, morirán, por lo que sería mejor para ellos no agravar al imbécil autotitulado. Todo estará bien mientras salgamos al mar. El mar no es tan frío como en el pueblo, no me preguntes por qué. Puede que haya una maldición o algo así, pero el mar es más cálido que la tierra y mientras tengamos los abrigos que nos diste, estaremos bien.
dijo con exasperación escondida en su voz. Si el varón se dio cuenta, entonces no pareció importarle, pero continuó con su irritada diatriba. Sí, pero no esperas que me acurruque con esta gente, ¿verdad? Soy un varón, no un pescador. Diles que no se acerquen demasiado a mí o haré que los azoten, dijo el hombre cada vez más irritado mientras hacía que su ayudante lo llevara hacia el bote. No tienes elección, Charles. Rowland le gritó. No hay suficiente espacio para todos ustedes, así que tienen que acurrucarse. Sean amables o haré que los azoten. Luego, en voz más baja, lo suficientemente alta como para que los pescadores que estaban a su lado lo oyeran, añadió. Te estás muriendo, pequeña mierda. Provocó algunas risas entre los hombres que lo escucharon. Le arrojó las mantas a Geoffrey y estaba a punto de tomar otra carga cuando alguien gritó su nombre. Se dio la vuelta, pensando que Charles no estaba contento con su ubicación en el barco pesquero y había regresado para quejarse, pero se sorprendió cuando no era el varón quien corría hacia él. Ya estoy de vuelta. Al parecer el muchacho había regresado.